Muchas gracias, Mariana y chicas, por incluirme en su maravilloso taller. Primero, yo no estaba segura de que podía participar en un evento que parecía que desde afuera llamaba a las mujeres profesionales por su género, y eso me hace muy incómoda. Yo quiero que piensen de mí como una persona profesional, no como una mujer profesional. Pero cuando ya entendí la filosofía de Chicas Poderosas y me di cuenta que esto no tiene que ver con ser mujer o ser mujeres profesionales, y como otras personas que están presentes aquí, quiero que piensen de mí como una persona que es inteligente, que es lista, que es generosa. Yo estoy segura que muchos de ustedes, se sienten que lo importante es el debate que nos une aquí en términos del periodismo. Yo había planeado hablar de los cuentos, de cómo contar historias, pero Mariana me pidió que también hablara sobre algunas herramientas que están gratis y que están disponibles para que ustedes quieran usarlo, para que cuando ustedes quieran recopilar información o hacer reportes, o cuando quieran presentar contenidos, o por ejemplo que quieren hacer algo relacionado con crear un sitio alrededor de una historia, una historia interactiva. Eso involucra un poco de micrositios. Entonces, eventualmente les voy a hablar también de recursos que son gratis y que están disponibles para que ustedes los usen. Algunos son para personas que saben cómo escribir no code, que puedan manejar Google Docs, y todo lo que sea diferente a Google Docs los asusta, pero ahí hay herramientas para ustedes, y hay herramientas para las personas que están más inclinadas a la tecnología. Pero primero les voy a hablar sobre una metáfora sobre contar cuentos, contar historias en diferentes plataformas y en diferentes contextos a partir de la producción teatral. Entonces, al pasar del tiempo, yo me empecé a dar cuenta que los antecedentes de mi familia en el teatro y otras artes, que es una manera en que podíamos explicar cosas que nosotros hacemos en los medios y que son muy parecidos a lo que hacen mis padres en estas producciones teatrales. Yo hablo con muchas metáforas y muchas historias, como también cuento historias de mi madre. Mi padre es productor y él también fue director, y también de hecho estuvo ahí haciendo como actor, trabajando como actor. Y bueno, quiero contarles lo que hace mi padre. Entonces mi padre, a través de los años, cuando yo era niña, él hacía diferentes trabajos como director o productor, y eso significaba que teníamos que estar todo el tiempo mudándonos. Yo siempre era nueva en el colegio, y mi papá siempre llevaba un show nuevo, y nosotros nos cambiábamos más o menos cada 6 meses o cada año. Y luego, cuando yo ya estaba en la universidad, que tenía 17, 18 años, mi padre entró a un puesto diferente, que significaba que él tenía que hacer un show, que tenía que planear la producción, un show que iba a estar en diferentes teatros, en diferentes sitios de los Estados Unidos y también afuera de los Estados Unidos. Entonces él como productor, él planeaba todas las diferentes partes del escenario. Entonces, desde los actores, de los artistas, el escenario y mucho más. Yo le pedí a él que me contara sobre ese proyecto en particular que estaba haciendo. Estaba haciendo un show que la primera vez que iban a tener ahí el escenario, donde iban a controlar todo. Esto lo iban a hacer en propiedad de Disney, y tenían mucho control en términos de cómo funcionaba el audio y las luces y el tamaño del escenario. Y cuando estaban decidiendo en dónde deberían estar los artistas, entonces él podía controlar eso. Entonces me contó que cuando cuando comenzaban a hacer la temporada de un show, las decisiones se tomaban en términos de la experiencia básica que la audiencia tenía que tener. Entonces con eso construían el show. No importaba en dónde se iba a hacer, ellos siempre iban a tener la
habilidad de crear por lo menos esta experiencia básica. Entonces yo estoy usando este tipo de escenario con esta parte gris, que significa esa parte más básica, y él me estaba explicando que algunas veces terminan en un escenario un poco más pequeño, entonces tienen menor espacio, pero no cambian el tamaño del show, porque así se había establecido, así es como es, y se diseñó para que fuera mostrado en un escenario grande o pequeño. Pero si si podíamos hacerlo en un escenario más grande, entonces ellos agregaban algunos pedazos, por ejemplo, diferentes cosas que le agregaban al escenario. Entonces yo he estado pensando mucho sobre esto. Es una metáfora como cómo podemos pensarnos a nosotros mismos o considerarnos como periodistas a medida que vamos hacia adelante, y con nuestras historias y los contenidos de nuestras historias que se muestran de maneras que muchas veces necesariamente nosotros queremos pensar. Ahora pensamos es cómo se muestra la historia, cómo se va a mostrar en los teléfonos, en los celulares, cómo se va a ser mostrado en aplicaciones, en los periódicos, en todos diferentes tipos de medios, y planeamos un poquito de eso. Entonces podemos diseñar eso, podemos tener eso en cuenta. En términos de nuestra industria, estas discusiones están centrados en cómo los publicistas, los periodistas están mirando cómo se hace esto a través de plataformas. Para mí, pensar esto en la perspectiva de nuestra audiencia, para los usuarios, sus tabletas, sus teléfonos, nosotros todavía de todas maneras ponemos cosas sobre el papel. Y esto no es solamente para plataformas aisladas, pero se pueden utilizar simultáneamente muchas herramientas. Aún si no somos los que estamos creando la tecnología, pero estamos generando, pues nosotros estamos manejando todos los medios. Entonces es importante que la gente que está creando el contenido entienda qué está pasando, y tenemos que pensar que el mobile es algo que es más allá, que es algo que no solamente está en nuestros teléfonos o en las tabletas. Entonces yo creo que ya estamos aceptando que hay muchas cosas que ya se fueron. No hay ningún otro lugar más que el presente para entender qué es el mobile y hacer que esas experiencias sean mejores. Básicamente a nuestros lectores no les importa que si esto es adaptivo. Ellos se preguntan simplemente, ¿puedo tener esto en este dispositivo que tengo? A eso es lo que se le importa a los usuarios, eso es lo que les importa a ellos. Entonces yo me puedo escribir cómo es el mejor enfoque, pero en realidad lo que importa es que quieren tener el contenido cuando quieran tenerlo y pues de la manera que quieran tenerlo para poder acceder a él. Disculpen, perdí. Entonces es muy difícil que nosotros pensemos si nos enfocamos demasiado en optimizar, por ejemplo, en los teléfonos o en casos muy específicos en donde la gente tiene acceso a los contenidos, pero se nos olvida que cuando las cosas se cambian, cuando las cosas cambian, entonces tenemos que estar también consecuentes con esos cambios. Y los contenidos múltiples es donde puede haber, por ejemplo, un browser. La gente quiere tener lo que quiere tener cuando quiere tenerlo. Planeamos, que los usuarios puedan leer nuestras historias narrativas. La gente está leyendo, por ejemplo, historias largas en teléfonos pequeñitos y gente que está leyendo historias largas en un computador grande. Entonces, o esperando en el aeropuerto y esperando alguna cosa en sus tablets, y necesitamos tener un poco más de cuidado de no hacer o no asumir mucho de cómo la gente
qué tipo de conexión tiene el internet, por ejemplo. Y otra cosa que encontré fascinante fue que el hecho de que es más barato para mí tener un teléfono que pueda acceder al internet que tener un computador, y es más barato de esta forma, es más datos y más datos vienen a nuestros computadores y a nuestros teléfonos, y es la forma como los datos vienen de la internet. Tenemos que tener mucho cuidado de no cortar muchas cosas y cortar las historias y en los muchos sitios donde podemos tener en contacto adecuado. Había un tiempo en el diseño de las historias que había una coordinación y orquestación y editación de todo, y toda esta filosofía fue presentada en los 80s y en los 90s por Marc García y su compañía, y muchas de estas ideas pueden aplicar en este momento a lo que estamos tratando de adaptar para las necesidades de contar historias en el contexto moderno, que esto es una multiplataforma y multicontexto que no es actual, pero pues va a ser en el futuro de los medios más adelante. En ese momento estaba creciendo como una necesidad. Muchos periódicos en los 90s tenían encabezados que realmente no eran las adecuadas para las historias, las fotos no mejoraban o amplificaban la historia, sino las ilustraciones de pronto no eran lo suficiente necesarias y no se estaban sincronizadas con el tema. Ahora que todo tiene una plantilla, la lectura se ha vuelto diferente, y entonces estamos haciendo mejores cosas para coordinar los mejores efectos, lo mejor para poder hacer mejores presentaciones. Muchas veces las personas en nuestras salas de prensa ponen historias en línea, no se piensa que son como diseñadores, y el hecho de que escribir un resumen o un trabajo de poner un encabezado es encontrar información y poder presentar y adaptar la información. Las mejores prácticas y las aproximaciones nos permite reconocer esto específicamente para cada plataforma, y obviamente, como lo decía, no creo que crear específicamente contenido para el teléfono. Es mejor el hecho de que permitirle a su dispositivo contar historias si tiene de pronto una localización. Y bueno, eso es un trabajo bastante fuerte, y esto es solamente para los tecnólogos para encontrar soluciones a este tema. Este tipo de eventos son bastante buenos porque pueden estar en un solo lugar y pueden ser buenas cosas. Entonces hay muchas herramientas que están disponibles, que si usted las quiere encontrar más información o formas de hacer su vida más fácil. Como les decía, los humanos somos perezosos y no queremos trabajar duro. No quiero estar pidiendo cosas de hacer en una pantalla principal. Hay herramientas que nos permiten hacer cosas de una manera más fácil. Hay toneladas y toneladas y toneladas de herramientas que permiten a los reporteros, a los editores que no tengan la necesidad de tener capacidades técnicas para hacer este tipo de cosas. Hay un evento en los Estados Unidos, que tiene lugar cada primavera, que ha crecido en popularidad por los últimos años, y es de editores y reporteros, un grupo una conferencia enfocada a sistemas conocida como NICAR, y en 2014, si usted tiene la oportunidad de ir a los Estados Unidos a esta conferencia, les recomiendo que asista. Y bien, entonces, sí, este evento sucede en Estados Unidos cada primavera, sucede en Baltimore, en 2014, y de todas las conferencias de periodismo que tienen lugar en los Estados Unidos, esta es una de las que específicamente se enfoca en las necesidades y los intereses de reporteros y editores que trabajan en noticias de investigación y en periodismo investigativo. Si usted quiere ir a este evento, si puede ir, y si no puede ir, de todas maneras es fácil acceder a muchas discusiones, y los recursos de las presentaciones que se pueden compartir, se van a compartir por hashtags o
gente que va a estar compartiendo sus experiencias y va a haber bastantes resúmenes de todas las conferencias. Las personas que asisten comparten sus experiencias en cuanto a periodismo, en cuanto a editoriales. Mi experiencia fue recolectar, por ejemplo, información para las chicas. Todas las presentaciones de NICAR, las tutoriales, las herramientas, los ejemplos, aprender y mirar cada uno presentado, de cada una de las cosas que se van a presentar toma mucho tiempo y cuesta bastante. Ahora vamos a cambiar el browser acá, el navegador. Y le bajo un tricito. Bueno, aquí hay, esta es la colección que pusimos de las herramientas del año pasado, los recursos que nos mostraron que se vieron este año, en la primavera, está en inglés. Me disculpo porque no la pudimos traducir, pero no estoy segura en cuánto les puede ayudar. Aquí está todas las presentaciones, todos los tutoriales, así pueden de pronto gastarse un poquito de tiempo mirando, observando. Más abajo aquí hay muchas cosas. Uno de los eventos favoritos que tiene lugar en NICAR es charlas de brillantes, y la gente tiene la oportunidad de votar, que les permite hablar y cada persona vota, y los 10 temas más populares vienen y hablan de esto. Son 5 minutos con diapositivas de Advancing, y fue muy interesante el año pasado. Aquí hay uno de los videos de las charlas de emprendimiento, que aquí hay algoritmos, por ejemplo, de forma en cómo pueden ayudar a mejorar sus reportes. Hicimos juegos y para las noticias. Esto fue hecho por Northwestern, por unos estudiantes del CCUA, y en otros podrán verlos acá. Al final, más hacia abajo, hay software y herramientas. Así como pueden ver, aquí son una de las cosas que pudimos compartir del año pasado. Hay bastantes, y pues estamos tratando de ayudar a las personas. No me voy a gastar un montón de tiempo en esto, solamente les voy a mostrar unas pocas. Y aquí esta es la del año pasado, de 2012. Hay diferentes recursos que se hicieron desde el año pasado. Bueno, bien, aquí nos va a mostrar unas herramientas que están disponibles para usted, que le pueden ayudar en su búsqueda, en reportes y colectar información. Taula, por ejemplo, es de un amigo de las noticias. Está hecho para permitirle sacar datos que están en PDFs, que están localizados en PDFs, y Taula es una gran herramienta en la que se ha trabajado durante mucho tiempo y se ha mejorado, y que saca los datos de los PDFs. Además, algunos de ustedes de pronto escucharon esta Source, que eso tiene muchos casos, estudios de caso. Les recomiendo que cualquiera pueda leer cualquier cosa en Source, y específicamente para Taula hay un manual, y hay bastantes cosas juntas. Un artículo en Taula, por ejemplo, que pues está de abril, por ejemplo. Le voy a mostrar aquí unas partes acá importantes. Circulé, y lo voy a hacer más tarde en la presentación. Bueno, vamos a ver. OpenRefine es la versión de Google Refine, que le puede ayudar a limpiar los datos para conectar todos estos datos a bases de datos, por ejemplo. Es bastante interesante, muy buena de utilizar.
Tenemos el Reporters Lab, que ya como que no funciona más. Creo que fue financiada por una universidad, pero tienen una herramienta que ha sido tomadas durante mucho tiempo, información y datos y colección de información, mientras lo que le permite tener una presentación visual de su datos históricos y un histórico de su investigación, de las cosas que ha hecho en investigación durante el tiempo, lo que sabe acerca del tiempo, de lo que uno puede encontrar en tiempo y encontrarlo como en una línea de tiempo. Es una idea bastante interesante. Y aquí hay otra que es importante, que esta le ofrecerá presentación de contenidos, presentar contenidos en línea. David Yanovich, no recuerdo su apellido correctamente, abrió su open source como un chart builder y estábamos revisándole, tiene algunos libros y algunas cosas que no son para construir esta herramienta, pero pues miramos en Data Wrapper y prestamos, para mi presentación pedí prestado algo de 2 datos, gracias Michael. Data Wrapper es genial, le permitirá como generar gráficos y ponerlos en su sitio o de manera que también se vea de manera móvil. Timeline también es otra herramienta. Dirigí un proyecto en Northwestern y Timeline es nuestra herramienta más popular. Actualmente le permite crear una línea de tiempo visual bastante interesante de formas de medios, textos, tweets, videos, SoundCloud, artículos de Wikipedia, todos ponerlos ahí de forma en línea. Es bastante fácil de utilizar esta aplicación y es definitivamente una de las cosas más populares que tenemos y una de las cosas que las personas han hecho en cuanto a las aplicaciones de periodismo es tener un número de líneas de tiempo para crear métodos en forma de carpeta y parece ser una forma muy buena de hacerlo. Ha sido utilizado por hospitales, por muchas gentes que están dirigiendo en esa organización y manejo de contenidos. La gente parece que le gusta mucho, quieren empezar a utilizarla y empezar a personalizarla. Si no lo puede hacer, lo puede utilizar Admin en timeline.com. Entonces, Timeline Setter también está aquí disponible, que es una herramienta en línea que me da como datos anteriores antes de un año y ha estado más tiempo que otras, la gente le gusta mucho, está disponible también si la quiere ver, visualizar. NYC tiene una versión de un terminador de líneas de tiempo y es bastante buena. Es un poco rara aquí si usted quiere hacer una vista reversible, pero es una herramienta genial. Si usted es un desarrollador, si tiene un código, es bastante fácil de capturar en Google. Además tenemos en el lab lanzamos una herramienta de publicación de audio que lo que hace es permitirle subir un archivo para la nube de sonido y usted le da clic al file y le permite darle play, le permite reproducirlo, le permite reproducir un sonido y leer al mismo tiempo. Hemos pensado mucho en
venir con unas herramientas adicionales que le permitan una experiencia de audio en línea, así que no está desasociado de la experiencia de lectura. Así que muchas de las cosas interesantes y aplicaciones interesantes en las que estamos empezando a trabajar es lo que la gente que tiene en un ambiente de sonido que sería algo que fuera importante y decir descrito al mismo tiempo. Pues que esta vieja, pésima conferencista. Hay muchas personas que están utilizando esto. WBC, por ejemplo, lo ha hecho, y Chicago, y en el LA Times también lo ha hecho para una historia del 911. Muchas de las personas llamaron al 911 y los periódicos recibieron los archivos de audio de ellos y estaban recapitulando la historia y tratando de explicarla, y el audio pues era difícil de entender, y entonces era más fácil leer y escuchar al mismo tiempo. Entonces en vez de tratar de escuchar y leer aparte, eso sería lo que podríamos lograr. Es mucho sonido y tratar de leer al mismo tiempo es difícil. Es una herramienta fácil si usted no sabe escribir códigos. Hay un admin que le permite construirla y subirla a su sitio, y es bastante fácil de utilizar. Además es una herramienta bastante nueva y todavía estamos recibiendo feedback. Si quieren hacer algún comentario acerca de esto, nos pueden hacer también. Tenemos también una herramienta que se lanzó hace 2 o 3 semanas, desde junio, digamos, pero es básicamente tener un mapa paso a paso en una línea de tiempo y unirlo en una sola cosa. Es una demo muy simple de la idea, pero no está perdiendo la parte de la línea de tiempo en la parte de abajo. Puede ver cómo los eventos que están sucediendo en múltiples ubicaciones les da la forma de navegar a través de esto, y otra vez por línea de tiempo se puede poner video, sonido y artículos de Wikipedia, por ejemplo, páginas de la red, lo que a usted le guste, y esto está incluido en el Google Spreadsheet, y lo vamos a lanzar en las próximas 2 semanas también para otras aplicaciones que queremos incluir más adelante. Finalmente quiero hablarle acerca de algo a lo que me estaba refiriendo como una rebelión de los diseñadores en 2013. Al final del año pasado, de pronto van a quejarse de lo que voy a decir en este momento, pero al final del año pasado lanzamos historias de 700,000 palabras. Cuando digo esto, pues puede sonar un poco sarcástico y me estoy quejando, pero la cosa interesante de esto es que puedan decir que las editoriales y los diseñadores editoriales han sentido detenidos en la red, no han sido capaces de lanzar su creatividad, y de pronto en algún momento es como en nuestra industria que ha sucedido. Así que recientemente, al final de julio, nuestros compañeros estudiantes en KidsU hizo una gran parte de búsqueda de información de CMS, tomar algunas partes de nuestro trabajo y partes interactivas de nuestro trabajo y experiencias que nos permitieron en nuestro sitio o en un subdominio de su sitio, y hizo una parte importante. Recomiendo que la lean bastante, pero estas soluciones no permiten ninguna asumir qué tipo de historias están en la presentación o lo que quiera ver. Por ejemplo, es un poco difícil, es un grupo aparte de la herramienta que nos permite hacer. Hay muchos pensamientos de lo que se puede hacer, y la fórmula personal es de lo que pasó. Y Tarbell, por ejemplo, es un proyecto que vino de la Chicago Tribune. Por ejemplo, hay un
solución bastante complicada. Bueno, aquí una solución fácil que nos puede permitir una situación, leerlo, un manejo de contenidos que no hace ninguna de lo que qué tipo de historia quiere hacer, qué tipo de medios quiere incluir, si el trabajo que queremos hacer, si es un poco sofisticado lo que se quiere instalar en el contenido. Lo que más me gusta es entender que cuando nosotros creamos estos narrativos interactivos, como por ejemplo Snowfall o las personas que han tenido otros enfoques, necesitamos encontrar una manera para poder gerenciar, para poder administrar esto, aunque todos estos sitios alrededor de la historia, reconociendo que nosotros que queremos crear un sitio alrededor de la historia que sea muy impactante, fascinante, es fascinante mirarlo. David Eads, que es uno de los desarrolladores en el equipo de Tribune, él explicó, él hizo una explicación maravillosa de Turbo. Entonces, unos ejemplos de Turbo en Lo Salvaje, en el campo de Saving Grace, que se ve así, y aquí se responde muy bien, y se pusieron el equipo de gráfico y los diseñadores lo hicieron, entonces los desarrolladores realmente no hicieron la parte de la producción y la parte del diseño de esto lo hizo otras personas que no estaban tan inclinadas a lo tecnológico, a lo técnico. Y luego tenemos, vamos a dejar esto, hay otros dos ejemplos, pero ya. Entonces Turbo es como, les voy a hablar, es como también como los esteroides en la Table Talk, le dicen en inglés, les permite tener más desde esas páginas de Google. Eso hace que es como darle piernas a esas páginas de Google, es muy fácil acceder a ellos. Y Tansin Marja ha hablado mucho de cómo su equipo lo encanta y utilizan este tabletop para todos sus todo lo que hacen con las noticias y los news quizzes, como los cuestionarios de noticias, también para juegos interactivos, que es muy chistoso también. Es un poco, y Mother Jones es la única que se puede salir, que se da el lujo de salir con esto y que le funcione. Y finalmente en Jackal, esto es para generar sitios que tiene una integración para poder generar blogs, y recientemente hay otros estudiantes en este laboratorio que hablaron de cómo podíamos usar, se le pregunta como, por ejemplo, necesito hacer una página web personal para mí, entonces él escribió cómo se hace para hacerlo gratis, para hacerlo fácilmente, escribió un ejemplo de paso a paso cómo hacerlo exactamente y precisamente, utilizó Using Jackal para esto, entonces recomienda que la gente use y esto lo escribió para tus otros estudiantes que todavía no se habían graduado. Entonces cualquier persona puede crear su portafolio para un sitio web. Entonces, de todas maneras, siento que esto es... Entonces voy a enviarles, esta presentación entonces creo que voy a parar ahí mi presentación, pues porque estamos un poco retrasados, entonces para ganar un poco de tiempo. Si no hay preguntas, muchas gracias.